Hola, buenos días. Bienvenidos a Ciudad Micrófono. Este es un podcast donde analizamos los retos y las oportunidades de la ciudad desde una óptica plural y multidisciplinaria. Nosotros somos Jacoberto Isa y José Luis Barros y estamos aquí con nuestros invitados para tratar un tema trascendental para la ciudad de Quito y en general para el Ecuador. Gracias por estar presentes, hacia nuestros invitados. Queremos conversar el día de hoy, 45, 60 minutos, sobre la nueva política de financiamiento a la vivienda social en el Ecuador, bajo la pregunta, ¿vivienda asequible? ¿Bastan los subsidios? En el fondo queremos ver si es que solo la lista de financiamiento que ha planteado el gobierno nacional es suficiente para incrementar el acceso a la vivienda, el acceso a oportunidades de desarrollo y a movilidad social. Para este efecto, nos hemos permitido invitar a dos distinguidos panelistas y amigos. Por un lado, Daniel Elmir. Daniel es gerente general de Elmir Grupo Inmobiliario. Es una empresa ecuatoriana con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario. Su compañía se especializa en viviendas ecoeficientes y sostenibles en Quito. Ha impulsado iniciativas de financiamiento como Bien Futuro, ya nos vas a explicar, Daniel, en qué consiste, para reducir el déficit habitacional en Ecuador. Ha criticado la falta de inversión o la desinversión en obra pública y propone soluciones para reactivar el sector inmobiliario. Bajo su liderazgo, Grupo Inmobiliario Elmir se ha consolidado como un referente en la producción de vivienda a nivel nacional. Gracias por estar aquí, Daniel. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Carolina Balsameda, por otro lado, es gerente de Panecoms, una empresa subsidiaria de Mutualista Pichincha, constituida en el 2002. Es especialista en soluciones inmobiliarias eficientes y en sistemas constructivos prefabricados, que en el fondo incrementan la posibilidad de producir vivienda y apuntan a mejorar los estándares de calidad de vida. Entre sus sistemas constructivos destacan Casa Lista para soluciones de un piso y Hormi 2 para soluciones de mayor altura, ¿no es verdad? Ha sido promotora inmobiliaria y ha trabajado también en el sector financiero. Bienvenida, Carolina. Gracias, Jacobo y José Luis. José Luis. Vamos a arrancar con unos datos de partida, un barrido de la situación y luego nos clavamos en el diálogo. Déficit habitacional en el Ecuador. Se estima que hay aproximadamente un déficit de 600,000 viviendas, es déficit cuantitativo. A esto se suma unas 500,000 viviendas en déficit cualitativo con condiciones de hacinamiento. El hacinamiento es un proceso de alta densidad en habitaciones donde más de 3 personas comparten una habitación. El Midubi se ha enfocado tradicionalmente en una política de subsidios a la demanda, escasamente a la oferta. Es un ministerio que no le ha prestado mucho al apellido que lleva de desarrollo urbano. Se ha enfocado más en el financiamiento a la vivienda, pero en la práctica tiene poca política de desarrollo urbano, de renovación, de infraestructura urbana. El acuerdo ministerial que se firma en febrero de este año, el 001A, empaqueta y renueva un sistema de subsidios. Parte de este show es precisamente desarrollar en qué consiste el acuerdo nuevo del Midubi, pero en la práctica define nuevos bonos, nuevos alcances, nuevos valores de la vivienda, nuevos productos inmobiliarios y de financiamiento, todos vinculados a acceso a financiamiento para demandantes, así como créditos preferenciales. Seguramente Carolina y Daniel nos van a ayudar a entender en qué consiste. Aparte del Midubi, el BIES es un actor relevante. El BIES tiene, digamos, la posibilidad de financiar viviendas con un alto porcentaje a través de crédito hipotecario. Y por otro lado, hay ciertos productos del BIES que cubren hasta el 100% de la vivienda, en montos que van hasta los $100,000. Asimismo, hemos visto que el Banco del Pacífico se está consolidando como un actor reciente pero importante en cartera hipotecaria. Ha ofrecido una tasa preferencial del 7,5% al comprador de la vivienda en productos que van, me parece, hasta $200,000 y ofrece meter 440 millones en este año, algo semejante a lo del BIES que ofrece 500 millones en crédito. Todavía está pensando en 1,000. En 1,000 millones, perfecto. Lo que pasa es que el BIES llegó a colocar 1.300 millones anuales. En los últimos años ha bajado su participación. Ha bajado su participación. Entonces, con estos antecedentes, digámoslo así, Daniel, coméntanos qué innovaciones aporta el acuerdo ministerial 001A de febrero del 2025. Bueno, yo creo que este acuerdo presenta varias cosas importantes que se han trabajado mucho con alrededor de 200 constructores en varias mesas de trabajo
Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y me parece que se hizo otra en Santo Domingo también, para escuchar lo que las personas del sector de la construcción han estado buscando hace muchos años. Y en ese sentido, ahora tenemos ya la posibilidad de vivienda en arriendo, de arriendo con opción a compra, tenemos la posibilidad de hacer vivienda progresiva con un bono bastante interesante. Y tenemos otra cosa que es para mí, en el caso de Quito, es súper importante, es el hecho de que podemos tener ya un bono y una tasa de crédito preferencial en viviendas que son reutilizadas o lo que serían remodeladas. Eso en el caso de Quito, por ejemplo, puede usarse mucho en la 10 de agosto, puede utilizarse mucho en el centro histórico y en general en zonas que están consolidadas y solo estar en abandono. Entonces, esas tres cosas creo que son lo más innovador que se ha puesto actualmente en este acuerdo y me parece que por ahí puede ayudar mucho a solucionar algunos problemas de los que tenemos en la vivienda social, ¿no? Súper interesante. Nuevos productos que no solo se enfocan a vivienda nueva, sino incluso a reciclaje de suelo, a reconversión. Sin embargo, parecería que este paquete de subsidios aún se enfocan mucho en la demanda, en el comprador. ¿Qué pasa con la oferta? ¿Cómo se hace el cierre financiero entre el promotor y el comprador, Carolina? Bueno, realmente sí, efectivamente el acuerdo y es la política del gobierno, obviamente, lograr estos incentivos a la demanda. Sin embargo, no hay un incentivo a la oferta. Nosotros, como hemos comentado algunas veces, no hay un apoyo al financiamiento al constructor con tasas preferenciales para que produzca vivienda social, ¿sí? Entonces, creo que esa es la patita que a veces nos falta en la mesa y que obviamente muchas entidades, el mismo Banco del Pacífico, el mismo Banco del Estado. Banco del Estado, está buscando opciones para financiar el mismo Bien Futuro, que es el producto que se está haciendo el piloto con el Banco del Pichincha. Están buscando cerrar ese ciclo entre la demanda y la oferta, que es lo que a mi modo de ver impide que haya más oferta, definitivamente en vivienda social. ¿Qué consecuencias tiene esta ausencia de impulso financiero a la oferta? ¿Y de qué manera el Bien Futuro logra paliar aquello? A ver, realmente lo que pasa para hacer vivienda social es que normalmente la gente paga solamente el 5% de entrada y al constructor le toca financiar el 95%. Eso realmente es bastante complejo Fuerte. Porque el costo financiero es altísimo. Como dice Caro, los bancos son complicados en este sentido, no existe un crédito barato. El crédito más barato actualmente estará alrededor del 11,5%, lo cual es un montón de dinero para el tema de vivienda social. Entonces, lo que estamos buscando con Bien Futuro es justamente atar las dos cosas. Porque, ¿qué pasa? Bien Futuro, en lugar de financiarle al constructor per se, le empieza a financiar directamente al comprador. Es decir, mañana José Luis viene a comprar una vivienda social, a José Luis le califican hoy un crédito hipotecario y dicen, si usted va a poder empezar a pagar el próximo año los $30,000 que le voy a prestar. Entonces, esa plata yo le voy a ir dando al constructor en nombre suyo para que haga el proyecto. Entonces, eso nos permite abaratar los costos y nos permite acceder al crédito, porque no es únicamente el tema de costos, sino también a qué constructor le prestan y a quién no. Si no eres un constructor que tiene experiencia, que tiene contactos, es prácticamente imposible acceder. En cambio, con esto ya no. Con esto lo que hacemos es nosotros dedicarnos a vender las unidades y una vez que están vendidas y están calificadas con el crédito, con esa plata construimos. Yo tengo calculado en el proyecto que estoy haciendo de piloto reducir más o menos un año el ciclo de vida del proyecto, cosa que es un montón de dinero en el caso del sector inmobiliario, mucho más en la vivienda social, porque yo hago vivienda inmobiliaria tradicional y en eso tenemos unos márgenes un poquito más interesantes como para jugar. Sin embargo, en el social, como hablábamos antes, off the record, se rompe un bloque y empiezas a perder plata. Claro. Entonces, ahí es donde necesitamos empujar algo que realmente te abarate el costo y que haga mucho más cortos los proyectos. Pero explícanos un poco qué es Bien Futuro. A ver, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Un promotor inmobiliario hace un proyecto inmobiliario, tiene que poner el 33% de la plata, tiene que buscar un 33% de preventas y el banco le presta un 33%. Así es como normalmente funciona. Luego de que uno construye el proyecto, llega al día final y ya está listo el edificio y ese día los clientes van a buscar sus créditos. Hasta que todos los clientes de un edificio de 100 unidades consigan el crédito, puede pasar un año y medio
y el constructor ese año y año y medio tiene Tienen que que mantener los Soportar costos, costos financieros. mantener Tasa de interés. alícuota, etcétera. todo, absolutamente todo. Entonces, todos los costos se inflan. ¿Qué es lo que hace el Bien Futuro? Con Bien Futuro, el constructor sigue poniendo su 33%, pero ahora se dedica más a vender. Entonces, el constructor empieza a vender, vender, y estas ventas ya no tienen una precalificación bancaria, sino que tienen una calificación. Es decir, todos los clientes que pasan a esto ya filtraron en el banco y el banco les va a dar el dinero. ¿Qué es lo que hace el banco? Meter a un fideicomiso el proyecto. Es obligatorio que exista un fideicomiso. Ujú. Lo que va haciendo es, digamos que hay 100 clientes que van a sacar un crédito de $100,000. Toma. De ese monto, desembolsa el 33% del monto de los 100 clientes, los $100,000, 33,000 de cada uno, le entrega al constructor al principio. El constructor avanza la obra, luego hace el banco una fiscalización y demás, verifica que se ha avanzado, entrega otro 33% y así sucesivamente hasta terminar. ¿Qué pasa con esto? Que el día que yo termino la construcción, ya no tengo nada más que hacer. Simplemente entregar los departamentos, gracias a todos y estamos listos. Yo ya no tengo como constructor una deuda con el banco, sino que es directamente el comprador que empieza a pagar el día que le entregan. Entonces, haces dos cosas importantes. Una, le garantizas el crédito a la persona, porque normalmente pasa que voy a querer comprar y en un año ya no califico porque me compré un carro, porque en el caso de vivienda social me compré una televisión plasma, un celular o cualquier cosa. Ya eso no pasa. Y lo otro es que evitas todas las estafas, porque en esto tienes absolutamente todo controlado siempre por un fideicomiso, 100% financiado, y entonces las personas están mucho más tranquilas. Yo recuerdo que en los años 70, cuando mi papá sacó un crédito en la caja del seguro, funcionaba en el fondo como un bien futuro. Te desembolsaban conforme a planillas de avance fiscalizadas. Había alguien que garantizaba que la plata esté metida en cemento y en acero y no en autos, y finalmente construías la casa y terminabas pagando a largo plazo aquel crédito. En el fondo se está recuperando. Es exactamente lo mismo y todavía existe esto, pero esto se estaba haciendo ahora para una casa individual. Lo que estamos extrapolando eso a un proyecto. También existían, creo que hace muchos años, las cédulas hipotecarias, que era más o menos lo que tú Lo mismo. Claro. Sí, pero yo creo que ahora, volviendo al tema del acuerdo, dentro del acuerdo está este punto, Daniel, que es el bono anticipado, que podría bailar un poco este tema de la falta de financiamiento en la oferta. Pero yo recuerdo, Carolina, que el bono anticipado ya fue una innovación de hace 15 años atrás, donde se entregaron masivamente paquetes de bonos para proyectos calificados por el Midubi que inyectaban liquidez ex ante al promotor inmobiliario y que luego se canjeaban con las promesas o las compras-ventas y que finalmente se redimía el bono anticipado con el bono con promesa de compraventa o con compraventa. Claro, eso fue un incentivo tan bueno que fue el que logró que se iniciaran, yo recuerdo, proyectos ambiciosos de bien de interés social, sobre todo en Guayaquil y en las zonas de alrededor, masivos, de tamaños mucho más grandes de lo que normalmente se hacían, gracias a este incentivo. Realmente, sin embargo, con el tiempo, pues hubo algunos casos, entiendo, con problemas precisamente con las garantías y los bonos, y se eliminó el Estado realmente ese beneficio, pero el beneficio puede ser interesante. Yo lo estaba viendo ahora en el acuerdo, y si bien no es igual al que había antes, entiendo que puede ayudar de alguna manera a cerrar ese gap que hay en el financiamiento de la oferta. Es decir, que a pesar de que no hay subsidios o financiamiento directo a la oferta, Bien Futuro y bonos anticipados podrían ser dos componentes que de alguna manera le den oxígeno al promotor inmobiliario. Sí, es que eso es justamente lo que hace falta, porque sin plata es imposible construir. Conseguir plata para vivienda social es realmente difícil. Conseguir suelo, conseguir plata para esto es difícil. Entonces, sí es interesante lo que decía Caro en el tema del bono. Y ahí, pensando en algo, la gente normalmente tiene problemas, como hablábamos antes, de conseguir el 5% de entrada. En un crédito de 40,000, esos son $2,000. En ese segmento es difícil conseguir los $2,000. Entonces, al constructor, en rigor, le toca financiar el 100%, porque aparte de que ya tengo que financiar todo lo que le van a prestar, también le tengo que financiar la entrada. Entonces, estoy en un problema financiero complejo. Sin embargo, ahora con esto, esa misma persona que tenía posibilidad de comprar una casa con $2,000 ya no necesita eso, sino simplemente calificar, y el Estado a mí de los 47,000 que cuesta la casa, a mí me da 7,000. Entonces me está dando mucha más plata de lo que estaba pasando, y casi que me convierto en un proyecto tradicional,
ya me está dando el 33% de entrada hoy, el Estado, yo consigo otro 33 con el banco y pongo otro 33. Entonces sí creo que esto va a funcionar bien. Lo bueno es que ahora también se ha hecho un tema de garantía para que no pase lo que sucedía antes, como decía Carlos. Pero hay un tema importante que tú acabas de mencionar, y es que en esos $2,000, recordemos que la persona está pagando arriendo. Claro. Entonces, Claro. adicionalmente, Me tocaba pagar esto. claro, entonces no es tan fácil conseguir un Hay nivel un doble de esfuerzo. persona que tiene que estar pagando arriendo y a la vez va a pagar cuota. Entonces, yo creo que esa es una buena solución. Quiero tratar un poco el tema de el Estado poniendo plata para la vivienda y entender a quién en el fondo está focalizado este sistema. Esto me parece importante. Digamos, hay 3 grandes categorías de vivienda en el nuevo acuerdo. Una vivienda para gente de extrema pobreza y vulnerabilidad, segmento 1. Tienes un segmento 2 denominado vivienda de interés social, que atiende a segmentos que están entre 2,9 salarios básicos unificados, esto es más de $1,300. Y tienes un segmento que es VIP, vivienda de interés prioritario, que atiende a segmentos entre 3 salarios básicos unificados y 6 salarios básicos unificados, para decirlo en términos de plata, entre $1,300 y casi $3,000. ¿Cómo esta segmentación de verdad se focaliza en los segmentos que más requieren vivienda? Que son, en el caso de Quito, por ejemplo, se dice que el 60% de los quiteños, los hogares quiteños, reciben 1,5 salarios básicos unificados por hogar, alrededor de $600, $700. ¿Estamos de verdad con este nuevo paquete de estímulos focalizando los recursos, los escasos recursos públicos de quienes más requieren? Estamos tratando de hacer eso. Justo la conversación que tuvimos entre tanta gente en las mesas de trabajo fue esa, que actualmente se está financiando mucho a quien en realidad no necesita un subsidio. Y ahí, aunque me van a matar mis colegas que hacen vivienda de interés público prioritario, yo creo que ese segmento es muy complejo, se está prestando para muchas malas prácticas. Hay gente que gana más de $3,000 que está escondiendo recursos, está escondiendo ingresos, está haciendo cosas ahí para poder... Es decir, a clase media, Clase media. incluso media alta. Ya. Estás financiando una vivienda cuando no estás financiando a la persona que realmente lo necesita. Alguien que gana $1,000 al mes no puede comprar una vivienda, es imposible que compre una vivienda. Sin embargo, estás financiando casas de gente que gana 5,000, 3,000, 3,500. Entonces, justo pensando en eso y también por una presión de los multilaterales que dicen, oye, esto era vivienda social, esto no era vivienda pública. Yo no te estaba apostando para clase media, sino baja. Entonces, el ministro toma la decisión de sacar este nuevo acuerdo en el cual te hace dos cosas también, dos cosas. Una es que te permite hacer tu casa en terreno propio, que es lo que conversabas tú. Entonces, ahora también yo tengo un terreno, puedo acceder a los 7,000 de bono. ¿Qué hago con eso? Le doy vivienda a esta persona y también le doy vivienda a un arquitecto, le doy trabajo a un arquitecto que no tiene trabajo, que solo necesita buscar un arquitecto que me haga la casa. Entonces, eso ya a la gente pobre le permite tener, porque normalmente tienen sus terrenos. Luego estás segmentando el segmento 2, valga la redundancia, en 3, que estás hablando de viviendas de 1, de 2 y de 3 habitaciones. Tienes 30,000, 33,000 y piquito de dólares, 40,70 justo y 47,000 más Oye, de dólares son los que tienes para cada cosa. Entonces, en $47,000 puedes hacer, tienes que hacer 3 habitaciones. No es que puedes coger, como están haciendo actualmente, que en $47,000 cojo y hago una suite. Eso con este acuerdo ya no puede darse, porque hay que atender a quien realmente necesita una vivienda. Pero las viviendas están orientadas para la primera vivienda. Están orientados Todavía, para primera vivienda, sí. sí, siempre primera vivienda. la verdad es que en una economía dolarizada nosotros no deberíamos tener tanta diferencia en tasas, pero como conversábamos antes de este podcast, el riesgo país no permite que el país acceda realmente a tasas competitivas. Definitivamente, si no hay subsidio a la tasa, no habría posibilidad de producir vivienda. Y concuerdo con Daniel, hay que enfocar en los segmentos que más lo necesitan y que no necesariamente pueden pagar arriendo y cuota al mismo tiempo. Y ese es el tema que siempre hemos mirado en el tema del financiamiento hipotecario, financiamiento de la primera vivienda, subsidio. Hay que buscar que se mantenga en ese mismo nivel de ingresos, la persona pueda acceder por ese mismo nivel de ingresos, como mencionaba Daniel. Interesante, Carolina, lo que nos comentas. A mí me sale una duda, y es que otra forma de incentivo para el desarrollo de vivienda es la gestión del suelo. Es cómo se está
manejando el tema de los bancos de suelo que te obliga la ley? ¿Cómo está el municipio los municipios definiendo dónde se desarrollan los proyectos de desarrollo de vías prioritaria, los problemas de regularización? ¿Cómo se gestiona? ¿Cuál es el problema de la gestión de suelo en cuanto al desarrollo y a la oferta de vivienda de interés social o de interés público? Yo creo que darle tanta autonomía a los GATS no ha sido tan bueno. Realmente cada uno se dedica a lo que quiere y a lo que políticamente le conviene, como conversábamos hace un momento, y no a lo que realmente importa. En el caso de Quito, aquí no se hace absolutamente nada por tener vivienda social y eso hay que ser súper claros. Nosotros tenemos la 10 de agosto abandonada, no hay una política del municipio para decir, vea, vaya, construye ahí, le doy el doble de altura sin cobrarle, no le cobro los prediales, no le cobro transferencia de dominio, haga algo por Dios en esto. Y en vez de eso se están dedicando a dejar que sigamos construyendo en los valles. Eso es lo que está haciendo el municipio, ¿sabes? Es una nula participación del municipio en este tema. Por eso es que también el señor ministro de Vivienda ha visto esta problemática no solo aquí, sino en todo el país, y está un poco regulando el tema con el acuerdo, porque lo que te está diciendo es básicamente, mira, tú tienes tierra para vivienda social, tienes que darles los permisos de máximo 20 días. Uh-huh. Si no lo haces, simplemente el señor va, hace una declaración juramentada de que está cumpliendo la normativa nacional y se pone a construir. Entonces, es tan mala la gestión de los municipios que el Estado central tiene que empezar a hacer el rol que tenían que hacer ellos. Pero es un problema de gestión de los municipios, porque yo concuerdo contigo en que en alguna medida sí es. Pero también hay un problema de sobreregulación. Es decir, la Lotus, que es una ley que ha sido muy útil para temas de planificación, también ha generado una serie de pasos innecesarios para llegar a los objetivos de los desarrollo de proyectos. Si tú quieres un plan parcial de vivienda de interés social, tienes que hacer estudios extensísimos, costosos, que no se suman pues necesariamente al financiamiento de la vivienda o al desarrollo de la infraestructura que va a requerir. O sea, ¿también creo que hay un problema o es O sea, y quiero entender un poco tu perspectiva, Carolina, porque tú decías que el gran problema, la gran brecha donde no se cierra el círculo es que no hay una equivalencia de apoyo a la oferta y a la demanda. ¿Qué rol cumplen los municipios para estimular la oferta? Sí, hace parte igual, como comentaba Daniel, yo creo que en la mayoría de las ciudades del país y municipios se sigue teniendo esa mancha urbana indefinidamente que cuesta mucho llevar servicios igualmente, pero no hay esas políticas municipales como para incentivarlo. Lo que tú hablabas, sacar el plan parcial puede durar 1 año, 6 meses, o sea, no se sabe, depende del proyecto, del lugar, depende también de quién es el promotor, que realmente sabemos que no existen políticas claras ni en los municipios, ni en las principales ciudades del país, digamos, no existen políticas claras. Yo sí creo que allí nuevamente hay una restricción a la oferta. Seguimos restringiendo la oferta. Entonces, para hacer vivienda social, en ciudades como Quito hay que irse a los valles o muy al norte o muy al sur, cuando, como tú dices, hay cantidad de terreno, se puede habilitar suelo urbano para vivienda social, claro que sí se puede hacer. Por supuesto. ¿Y el suelo público? ¿El suelo de propiedad pública? ¿Ha habido algún acercamiento al sector público para utilizar suelo de propiedad pública para desarrollar vivienda social en zonas bien servidas? Sí, pero para contestar de lo que decías antes, yo sí creo que la Lotus es una ley perversa que debería desaparecer. De acuerdo. Me parece que todo eso empezó desde el socialismo del siglo XXI, pensando en democratizar el uso del suelo. Ese era el término que utilizaba esta gente. Y en lugar de democratizar el uso del suelo, lo único que ha hecho es meterle el pie al sector inmobiliario y meterle los 2 pies a las personas que entran a una vivienda. Porque te vuelve imposible hacer las cosas. Entonces, a eso es donde está atacando esto. Y a lo que iba yo con lo que te decía antes es que todos los trámites de estos, todos, el municipio está obligado a responderte en 20 días. Incluso el tema de un plan parcial. Si no lo hace, tienes que ir a la notaría y hacerlo cumplir. Porque está en 2 leyes, y en especial en la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social, que es una ley superior a cualquier ordenanza, porque es orgánica. Entonces, vamos a tener que desde el Estado empezar a obligar a que los GATS cumplan esto, pero hace falta del sector privado también que se ponga las pilas y que se anime a irse en contra del GAT. Porque no podemos seguir así. Esto no puede seguir así. Quito sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y no tenemos infraestructura, no tenemos recursos, no tenemos nada para atender realmente bien a las personas que necesitan una casa. Poderosas aserciones, Daniel. La verdad es que me entusiasman. Quiero entender un poco el desafío de la 10 de agosto que tú pusiste sobre la mesa hace 5 minutos. Tú dices que este nuevo paquete incluye un subsidio a la renovación, a la rehabilitación,
y que eso podría generar una transformación inmobiliaria en la 10 de agosto. ¿Es así o de verdad toda la normativa y tramitología municipal van a impedir que se efectivicen inversiones en áreas como la Mariscal, la Manuel Larrea, la 10 de agosto y tantas otras en otras ciudades? En Quito esto va a ser imposible. O sea, realmente este es un sueño que ojalá algún momento se haga realidad. Justamente se ha planteado al señor presidente de la República que se debería crear tal vez una secretaría específica que se dedique a esto, a gestionar zonas urbanas que están ya desarrolladas, cosa que deberían hacer los municipios a través de sus gestores urbanos, pero no lo hacen, va a tener que hacer el Estado. Porque si no, esto es imposible. Como tú dices, todo el tema normativo va a ser imposible las cosas. Nosotros vamos a intentar, vamos a buscar una forma, estamos viendo con el Midubi justamente algunos de los edificios públicos, alguna de esas cosas, para tratar de meterlo en este esquema y mostrarle al municipio, "Oiga, esto es posible hacer". El 10 de agosto tiene varios edificios públicos que podrían ser Desde laboratorios de desarrollo de vivienda. de la Patria, de la Mariana de Jesús, casi todo. Claro. Entonces, ahí se pueden hacer muchas cosas. Y no solamente el público, también con los bienes privados. Yo, bueno, no es por criticar sin sentido, pero uno ve, tenemos un espectacular metro en Quito y justo por donde pasa el metro no hay vivienda. La vivienda, correcto. Entonces, no tiene sentido y seguimos creciendo hacia donde no está el metro para obligarnos a llevar el metro hasta allá. No es al revés lo que debemos hacer. Deberíamos traer a la gente hacia los lugares donde están mejores servidos en temas de comunicación, en temas de servicios, en temas de escuelas, en temas de salud, en todos los términos. Entonces, vamos creciendo y obviamente yo no sé a dónde vamos a llegar, pero realmente Quito es un ejemplo de eso. Si hay un ejemplo de eso es Quito. Y traes a colación el problema de la expansión urbana, Carolina. Claro, a mí me aterra. Las noticias son aterradoras. Lo ocurrido en Sociovivienda 2 antes de ayer, donde ocurre una masacre urbana por una banda que se pelea territorios y terminan reproduciendo el fenómeno de las cárceles, esta vez en un barrio. ¿No es acaso una de las externalidades negativas de tener guetos aislados, mal conectados, únicamente de vivienda pobre, que en el fondo no tienen conexión a los mercados de trabajo, a las amenidades de la educación, y que en el fondo hay que también tratar de romper estimulando la reconversión de áreas centrales? ¿Cómo Yo ves? estoy de acuerdo contigo. De hecho, hay ejemplos en Latinoamérica, cantidades. El mismo Venezuela, el mismo Hugo Chávez creó estos sitios que después eran llenos de delincuencia, no había acceso a servicios, los desocupaban áreas enteras y regresaban a sus antiguos lugares. Y no solamente en Venezuela, en Perú, en Brasil, en mismo Colombia, o sea, ejemplos hay en toda Latinoamérica. Aquí en Ecuador también ha pasado y creo que eso sigue siendo lo mismo. Si tú generas estos guetos sin acceso a trabajo, sin acceso a servicios, eso es lo que va a pasar. Se convierten, no digo que necesariamente tienen que ser, digamos, nido de delincuencia, pero sí generan actividades que no son las normales en el día a día. Los niños no pueden ir a las escuelas, o sea, generalmente es ambientes que no son sanos. Eso es lo que genera. Esta revuelta que tú dices, me gusta, esta revuelta del gobierno nacional y del sector inmobiliario frente a la normativa y el anquilosamiento municipal, me gustan como una perspectiva de mover y remover el suelo de la oferta inmobiliaria. Hoy, normativas de espacios mínimos, normativas de bomberos, normativas ambientales, normativas de estacionamiento, hacen que la vivienda se vuelva cada vez más costosa en áreas centrales y que los parques inmobiliarios que están despoblándose, como decía Carolina, no puedan ser activados y consecuentemente la oferta esté en la periferia. Hoy las parroquias rurales de Quito son las que más rápidamente crecen. De las 23 parroquias rurales, pues todas crecen a un ritmo más rápido que las parroquias urbanas. Igual pasa en Guayaquil. Igual pasa en Guayaquil. Pasa en todo lado, pero es un fenómeno de gestión de suelo y gestión del cómo habilita suelo. A ver, la teoría de las centralidades que Quito plantea busca que estas centralidades se vuelvan núcleos de desarrollo en las zonas servidas. En principio, desde la lógica de la política pública es así. Pero cuando intentas entrar en la centralidad, tienes una serie de restricciones tan complejas y a veces incluso innecesarias, pensaría yo, que hacen imposible el desarrollo de un proyecto. Imposible. Entonces, ¿qué es más fácil? Irte más lejos y a habitar en donde puedes y en donde se puede de alguna manera construir. Ahora, esta dinámica de gestión y de planificación colaborativa
¿Por qué falla? ¿Qué está fallando? ¿Dónde no nos estamos comunicando? El municipio ¿Es ideológico? ¿Es sistema ideológico al 100%. El municipio y sus funcionarios le ven al sector inmobiliario como el enemigo de la ciudad, como el depredador de la ciudad. Pero tú dices desquito? Yo ¿Pasa en el creo- país? ¿Es producto de que la ley establece estas lógicas, como tú decías, un poco ideológicas? Es perverso, es perverso exigirle a los municipios este tipo de planificación y hacer este tipo de cosas. Y es que buscan lo perfecto, sin pensar que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esa es una máxima que existe. Entonces tratan de hacer una ciudad perfecta en la que todo esté ordenado, en lo que cada quien esté en lo suyo, y finalmente no terminan haciendo nada, porque así es. Entonces lo que no se dan cuenta es que la gente necesita un sitio donde vivir, pero que esté bien conectado con su trabajo. Caso contrario, ¿qué pasa? La gente viene y se compra un carro. ¿Y qué hace el municipio? No, vamos a restringirles la cantidad de parqueaderos para que no compren carros. La gente igual compra auto y lo deja en la calle. O sea, el remedio siempre termina siendo peor que la enfermedad. Porque piensan desde la lógica de ser enemigos del progreso de la gente. Cuando lo que deberías hacer es, cuando metiste $2.000 millones en el metro de Quito, debías, antes de inaugurar el metro, ya debías tener llenas todas las zonas de las paradas. Lo que hemos hecho en estos años de temas de coeficiencia, de crecer los edificios y demás, debe empezar con la planificación del metro y debieron darse todas las posibilidades para que eso ya esté hoy funcional. Porque ahora lo que estás haciendo es, ¿y ahora de dónde me saco gente para el metro? Ya han Claro, pensionado, porque ya les mandaste a Claridad, claro. les mandaste a Tumbaco. ¿Qué tan rentable es el negocio hoy en día como para que crezca ese metro, como para que haya más líneas? Si Ya no es tienes, rentable. no tienes demanda, exacto. Nadie quiere vivir ahí, porque Claro. todo el mundo está en los valles. Y luego se queja el municipio, es que hay un montón de tráfico, pongámosles pico y placa, pongámosles peaje. No funciona así la cosa. Entonces, siempre están pensando al revés, ese es el gran problema para mí. Pero yo no sé si es ideológico, yo ahí sí, yo creo que es una falta de visión. Lo que tú decías que es más fácil irse hacia las periferias, no es que sea más fácil, es que es más fácil producir vivienda que sea asequible para la demanda. Mm. Sí. El problema siempre está, ¿qué hacemos entre la demanda y la oferta? O sea, ¿cómo hacemos para que las personas puedan acceder a la vivienda? Entonces, allí hay que buscar un producto que tenga un precio, que sea accesible, que la gente pueda comprar y se vuelve el círculo virtuoso o vicioso, como lo queramos llamar. Pero creo que hace falta una visión de ciudad, de país, enfocada en donde los sectores públicos y privados vayan de la mano. Ahí siempre creo que por un lado salen las leyes y por otro lado las personas estamos viendo qué vamos a hacer. Y no debería ser así. Yo creo que siempre tiene que ser articulado y yo creo que no está toda la responsabilidad en el Estado, ya sea nacional, local, ni tampoco está toda la responsabilidad en el sector privado. Creo que tiene que ser las famosas APPs, o sea, la alianza público-privada, pero que funcionando per se, funcionando conceptualmente con una visión de futuro. ¿Qué queremos hacer por la ciudad? ¿Qué queremos hacer por el país? Estamos atendiendo el segmento adecuado, lo que tú estás diciendo. O sea, estamos llegando con toda esta política al segmento que lo necesita o que está buscando la gente. Hemos hecho un estudio realmente de la demanda que quiere, ¿sí? ¿Será que el producto de 2 habitaciones es comercial? ¿No será que la gente está buscando 4 o al revés? ¿Será que ya la gente no está teniendo hijos y entonces centrar la vivienda social en 3 habitaciones ya sea demasiado? Y hay que hacerse esas preguntas desde los dos lados, porque no es fácil para el Estado producir políticas cuando el sector privado va por un lado y el sector público va por el otro. Yo creo que ahí está como buscar esa visión de futuro, pero en conjunto. El sector público va por un lado y el sector privado va por otro lado. No hay convergencia de intereses, Daniel. Volviendo a la focalización del subsidio. Decíamos que eventualmente este subsidio no está atendiendo a los segmentos más bajos que demandan vivienda, pero parecería también que está beneficiando a segmentos medios y por lo tanto, de alguna manera, compitiendo de una manera desleal con vivienda comercial en libre mercado. Explícanos un poco cómo se podría enderezar este problema. Para mí, el subsidio a la tasa debería ser única y exclusivamente para vivienda social, para empezar. Si se quisiera tener algo en los segmentos de arriba, se debería ir subiendo de manera gradual. Es decir, hoy tenemos vivienda de interés social al 5% de interés, lo cual me parece perfecto.
pero que el siguiente segmento de vivienda, que es la vivienda prioritaria, tenga un 6% de interés. Y el siguiente segmento pueda tener un 7%. Y así seguir subiendo, porque si no, lo que dejas de Saltas de 5 a 10. 5 al 10, todo lo de la mitad, chao, no se Chao. puede hacer nada. Entonces, Sí, buscar un subsidio escalonado. progresivo, escalonado, funciona. Además, también dar incentivos al constructor, incentivos adicionales para producir la vivienda más barata. Porque lo que está sucediendo ahora es que todo el mundo tiene en vivienda de interés público, desde 89.000 más o menos hasta 107.000. Ujú. Anda a buscar si es que alguien hace de 89.000. Nada. Nadie. Todo el mundo hace la de 107. Van al tope. Claro. Igual pasa en la otra vivienda, en la de 60, en la del 47.800 hasta 88.000. Es exactamente lo mismo, solo hay vivienda de 88. ¿Por qué no tienes un incentivo? Entonces ahí lo que yo daría es, primero, la tasa escalonada en su vida y también un impuesto a la renta en escalonado hacia abajo. Es decir, Entiendo. entre más tú hagas vivienda social, menos impuesto a la renta pagas. Si yo hago segmento 1, segmento 2, perdón, el que es el que está impulsando el gobierno, 0% de impuesto a la renta. Si es que me voy a hacer VIP Power 100%, listo, entonces así empezamos a incentivar que la gente quiera hacer una vivienda lo más barata posible. Que lo que pasa en esta vivienda tan barata es que en realidad cualquier cosita chiquita puede dañarte el proyecto. Entonces, entre más incentivo tú le puedas dar a eso, va a ser mejor. Y hay un rédito político que la gente no ve, y en especial son los municipios los que más molestan para mi juicio. Y es que ellos solo piensan en qué van a ganar ellos como municipio y no en lo que va a ganar la gente. ¿Me entiendes? O sea, piensan en los impuestos prediales, piensan en el impuesto de transferencia de dominios, pero no piensan en que esa gente que ahora le doy la posibilidad de vivir más cerca del metro, ya no va a comprar un auto, entonces vamos a dejar nosotros de necesitar vías para que esa gente se mueva. Entonces el municipio solamente piensa desde el lado recaudatorio y no desde el lado de servir a la gente. Es decir, una falta de alineación de estímulos. Claro, faltarían incentivos tributarios, incentivos siempre para la vivienda social. Te hago una consulta, tú que estás en la lógica de sistemas constructivos, en la prefabricación, y que en el fondo podría ser un excelente mecanismo de economía de escala para abaratar el producto de la vivienda. ¿Cómo está el Ecuador en relación al contexto regional? Buena pregunta. Bueno, en Ecuador sí hay, digamos, acogida de sistemas constructivos industrializados no tradicionales. Sin embargo, también hay incentivos a la construcción tradicional porque definitivamente hay un tema social que hay que atender, ¿no? Entonces, si nos vamos al tema del bloque, no tengo nada en contra del bloque, pero considero que entre más incentivemos la venta del bloque, pues nos vamos a alejar más de poder producir industrialmente vivienda, que es lo que queremos. En cuanto a la vivienda con sistemas industrializados, digamos que es como nosotros le decimos al sistema, que ya sea hormigón o casalista o los sistemas en general, sí, digamos, no, la palabra no es abaratar, pero sí se logran unas economías de escalas, Temas de tiempo. hay elementos de confort de las viviendas, menores costos de construcción, menores costos de cimentación, mayor velocidad en la construcción de las viviendas. Todo eso se reduce. Eso hace reducir el costo total. Por supuesto, por supuesto. Sin embargo, también hay incentivos a través de financiamiento en muchos proyectos. Yo entiendo que ustedes también están en esto, que sacan la certificación EDGE o la certificación LEED, o algunos proyectos usar los sistemas constructivos como los nuestros que aportan en ecoeficiencia. Se logra mejorar tasas de interés al crédito constructor que hablábamos. Entonces, sí hay algunos mecanismos para mejorar el acceso a ese tipo de vivienda. Sin embargo, creo que todavía falta bastante porque ¿Es no hay. cultural? ¿Cuál es la raíz de esta resistencia al sistema constructivo? Yo no veo resistencia en los clientes, ¿Tú no? yo veo resistencia en los constructores. O sea, Pero los constructores tienen resistencia porque les cuesta vender o porque hay una resistencia. Porque no conoces lo que pasa. no. Yo creo que la resistencia, a ver, mientras el cliente le entregues una vivienda segura, certificada, no te va a elegir usar un elemento o un elemento, sí, no va a seguir los elementos de la construcción. Yo creo que eso
no es un tema del usuario final. Creo que el constructor tiene que encontrar los beneficios para su proyecto al usar estos sistemas, tiene que llevárselos al usuario final, o sea, tiene que esos menores costos dárselos al cliente final en mejor precio. Por supuesto. Tal vez, pues, ¿Eso ocurre? no haya pasado en algunos proyectos, en los proyectos en los que nosotros hemos comercializado con nuestros sistemas, sí hay un ahorro en los precios para los clientes, pero no necesariamente en todos los proyectos. Chévere, Carolina, lo que comentas. Ahora, a mí el tema de los materiales me parece un tema interesante a tratar porque uno de los objetivos que debería tener la política pública y en principio lo que dice la norma, la Lotus, los PDOTs, es la necesidad del desarrollo de vivienda social sostenible. Es decir, si tenemos grandes extensiones de vivienda, ¿cómo impacta esto al ambiente y cuáles pueden ser incentivos y cómo pueden ser temas que puedan ayudar a que los constructores se enfoquen en la vivienda social sostenible? Verás, justamente yo soy miembro también del Consejo Ecuatoriano de Edificación Sustentable, del CES. Con el CES firmamos hace poquito un acuerdo ya con el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para sacar una certificación verde nacional. ¿Cuál es la idea de esta certificación verde? Es básicamente certificar, como valga la redundancia, la construcción de que cumpla parámetros de sostenibilidad, pero sí llegar a tener un real beneficio tanto para el usuario final como para el constructor. Aquí lo que estamos buscando es que lleguemos a un punto en el cual tengamos incentivo tributario por hacer sostenibilidad de verdad, no greenwashing, que tengamos un incentivo también para las personas de meterse en esto como pasa en otras partes del mundo. Y hemos estado ya trabajando en esto. En estos días vamos a tener una par de reuniones ya para presentar un primer borrador al Midobi. ¿Cuál es la idea de esto? Es que primero el Estado se involucre más en toda la vivienda, no solamente en vivienda social, porque también hay algo que lastimosamente ha pasado y es que el Midubi ha pasado a ser Midubis, solamente Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Social, cuando no, porque realmente todos los ecuatorianos, seamos del nivel socioeconómico que seamos, necesitamos una vivienda y el Estado debería involucrarse en eso. Entonces, esta certificación lo que busca es democratizar, como les encanta a los amigos decir, el tema de la sostenibilidad, porque hay cosas muy, muy importantes aquí, como tú decías. Por ejemplo, yo te cuento que en todas mis obras ahora, como utilizo sistemas constructivos livianos o industrializados, he reducido al 30% los desperdicios. Es decir, de 100 volquetas que mandaba con desperdicios al relleno sanitario, ahora mando 30 con las justas, porque ya también el desperdicio que tienes es reutilizable, porque ya no tengo desperdicios de bloque, pedazos de bloque ahí por montones no sirven para nada. Entonces, ahora tengo pedazos de metal, tengo pedazos de gypsum o de fibrocemento o de hormigón, que eso se puede reutilizar. Entonces, aparte que reduces el volumen de lo que mandas a las escombreras, este 30% puede ser reutilizado. Y ahí tienes a Holcim también ya trabajando en algo así, que también está haciéndolo con el CES, para utilizar todos los residuos de construcción y volver a ser agregados. Es decir, mañana nosotros como constructores derrocamos una casa, un edificio, todo eso se limpia, se vuelve a utilizar y le empezamos a dar la vuelta. Pero la idea de la certificación es que justamente todos esos esfuerzos que el sector privado hace tengan un premio, ya sea en que tengas una menor tasa de los bancos o que tengas un incentivo tributario desde que te bajen el impuesto a la renta o cualquier otro tema como por ejemplo levantarte, darte más altura para que puedas construir sin costo. Todo eso finalmente no es un beneficio para el constructor, sino para la vivienda, porque la persona que va a recibir su vivienda la va a recibir más barata. Pero parecería que en otras, siempre queda la duda, ¿no? De este label de sostenibilidad, si es que efectivamente puede tener una promesa de valor o si es que en el fondo es un vehículo para encarecer la vivienda. Porque todas estas soluciones, mientras no hay economía de escala, mientras no hay una complementación entre la industria, los centros de innovación y la normativa municipal, puede convertirse en el fondo en un label de élite para aquel que está dispuesto a pagar un producto más verde, Carolina. En eso tienes razón, pero yo creo que y más bien al final tiene que reducir costos. Precisamente la reducción de costos hace parte de la industrialización y de los sistemas industrializados de vivienda. Tú dices una vivienda social sostenible o una vivienda sostenible debe ser más barata. Debería ser. ¿Debería? Debería tener un menor costo y que ese menor costo se beneficie al usuario final, el que compra la vivienda. ¿Sí? Entonces te estoy dando un producto de una mayor especificación a un menor valor
que podía conseguir esa mayor especificación en el mercado. Eso es, yo creo. Nosotros en nuestro sistema constructivo, nosotros dentro del proceso de fabricación, eh, tenemos un proceso de reciclaje completo. Entonces tenemos cero desperdicios. Y también en la construcción tenemos un mínimo de desperdicio. Entonces esas ventajas, como tú decías, ayudan a, bueno, no solamente a mejorar el medio ambiente, sino a que te cueste menos. Es que al final el tema es costo. Que vamos costo es ahí. el que va a hacer que el cliente tome la decisión por una vivienda o por otra. No necesariamente si le parece bueno el sistema, no le parece, seamos realistas, eso no pasa. Solamente como tú dices, cierto nivel de público está dispuesto a pagar algo más por un sistema o por una vivienda o por un sistema que le garantice el confort térmico, acústico, pero no necesariamente todo el universo de clientes piensa así. Esa es mi duda en el fondo. Si es que esta política de sostenibilidad no es finalmente una desviación nuevamente de la política pública hacia segmentos no focalizados. Es igual que comprar un Tesla en California. Uno compra un Tesla que vale $100,000 y tienes un subsidio de $25,000, por lo cual estás pagando $75,000 por un vehículo. Incluso ocurre con los autos chinos eléctricos aquí. Son bastante más costosos que un auto combustible de la misma categoría. Pero vas a tener que llegar a que sea igual. Ese es el punto. O menos. Entonces, Es que lo que tienes que hacer es atar todo esto a lo que hablábamos antes. Claro. Es decir, entre más barata hagas la vivienda, mayor es tu beneficio. Porque si no, se convierte en un problema peor del que tenemos actualmente. Sí, va a empezar a encarecer más la vivienda. Lo que hay que hacer es nuevamente eso. Tú tienes un incentivo tributario si es que haces vivienda social. Y a eso le puedes sumar, digamos, que le vas a descontar el 10% del impuesto a la renta, por decir usted algo. Si es que haces vivienda social, te descuento el 10%. Pero si esa vivienda social es sostenible, te descuento el 20%. Claro que tiene que haber Y le vas incentivo. haciendo por escalas. Y al que más tiene, a ese ya no le vas a dar un subsidio, porque no tiene lógica hacerlo. Sin embargo, sí hay que incentivar que este tema de la sostenibilidad funcione en absolutamente todo. Tal vez sí, tal vez puedes. O sea, yo sí creo que en toda la cadena de los segmentos de vivienda, tú puedes dar incentivos en tanto y cuanto si hay una efectiva sostenibilidad. Sí. Porque esto incentiva a que la sostenibilidad se vuelva una forma de hacer transversal las cosas. Pero a mí también me genera una duda y es, ok, los incentivos también. ¿Cómo evitamos el abuso? Porque también va a haber mucho de esto. Es decir, yo te hago la vivienda más barata, más sostenible, pero te cobro lo mismo que el tradicional. Porque yo a la venta voy a tener una rentabilidad que de alguna manera tiene que equipararse a mi vecino que está haciendo lo mismo. Economía de escalas, pura y dura. Pero sí, yo ahí creo que, a ver, recordemos que tuvimos un terremoto catastrófico en 2016. Sí. Ya. Y estamos hablando que la vivienda, entre comillas, tradicional, no necesariamente fue la causa de muchas muertes. Entonces, la vivienda sí debería estar enfocada hacia la sostenibilidad, pero para salvar vidas, no solamente el confort. Y debería ser parte de la política pública. Yo sí creo que es muy importante ese incentivo. Me encanta tu propuesta de este incentivo al impuesto a la renta, porque realmente va a hacer que todos son economías de escala y va llegando a un producto que es asequible a la gente. Sí, y la gente prefiere vivir en un sitio que sabe, creo yo, que va a estar resguardado en el caso de un evento, porque, a ver, nadie diseña para el terremoto de los 100 años igual, pero de todas maneras, yo soy ingeniera civil por si acaso, de todas maneras, sí, entre más seguridad tengas es mejor, o si no, ¿para qué compras una póliza de seguro? Te estás tratando, no quiere decir que no vayas a tener el siniestro, pero estás tratando de protegerte. Lo mismo en la vivienda, yo creo que sí debemos llegar a eso, a que la política pública esté enfocada en una vivienda social sostenible, certificada ya sea por la certificación del CES o por certificación internacional, que no sea greenwashing, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que de alguna manera incentive la producción masiva de vivienda. Eso es. Y que la gente pueda acceder a ella. Contrapunto, porque finalmente todos son recursos del Estado que se van por subsidios o por fiscalía. Y recursos, la pregunta es, finalmente son ingresos menos cuando tú decides quitar el impuesto a la renta, disminuir los impuestos de los prediales, etcétera. Son menos recursos para las arcas fiscales y en el fondo es inversión, es una forma de inversión pública. Claro. Y la pregunta es, ¿y de verdad esa es la estrategia?
cuando tenemos un 60-70% de barrios informales que pueblan nuestras ciudades. Es decir, que no son producidas por desarrolladores inmobiliarios, y no pasa por, es autoconstrucción pura. Pero es que a ese también le das incentivo, pues. Lo que pasa en España, por ejemplo, en España ahora sí tú ya tienes una casa y cambias de sistema eléctrico a fotovoltaico, te descuentan el impuesto predial por 5 años. O sea, esto tiene que ser una política integral, porque si no, no funciona. Lo que pasa es que a mí me da la sensación, producto de lo que dice Jacobo, y que habíamos conversado tal vez en algún otro episodio, es que los municipios en general están en modo regularizar. Regularizas el comercio informal, regularizas el barrio informal, regularizas la publicidad informal, regularizas todos los informales. Pero en ese proceso en el que le comes mucho recurso a los municipios, porque eso son procesos largos, complejos, de socializaciones, y lo que tú quieras, estás dejando de hacer la gestión del suelo en donde realmente requieres la vivienda. Entonces, tal vez es un equilibrio de priorización de políticas. Vamos a atacar la vivienda como una forma de inversión pública, monetarizando todos esos beneficios. Es decir, cuánto pierde el metro sin gente que se mueva. Y por otro, Ese es el análisis. Y es que lo que te está pasando es que tú tienes todo por clientelismo político. Esto es regularizar el comerciante informal, regularizar el barrio. Todo eso es vote por mi partido. Nada más. Y esa gente no está pensando en lo que realmente la ciudad requiere. Es lo que hemos conversado contigo muchas veces. Aquí hay que hacer una política en la cual el beneficiario sea la ciudad, no el partido político de turno. Esa es la clave en todo. Entonces tú tienes que hacer gestión de suelo real. Sí, en lo que ya está consolidado comienza. Pues. En lo que está consolidado comienza a hacer una política que te permita hacer vivienda más barata, que te permita acercar al metro. Hay que hacer el cálculo, como tú dices, de cuánto le impacta a la gente de que el metro esté vacío. Yo creo que ese metro no va a ser sostenible a mediano plazo. En algún punto va a tener que pasar como en Washington, que le tenemos que decir al Estado, vea, ¿sabe qué? Tome su cosita, le regalo, les devuelvo su metro, hágase usted cargo, porque si no la ciudad va a quebrar con eso. Lo mismo te pasa con alcantarillado, agua potable y demás. Mira Cumbayá, Tumbaco. Tienes que seguir haciendo vías de alcantarillado. Es porque justamente estás pensando solamente en el clientelismo político. me llama la atención que en la política nacional y también en la política municipal no hay un fondo de inversión en infraestructura. Es decir, nos enfocamos mucho en la producción de vivienda, pero hay una máxima sencilla que compone la sinergia y que se llama HIT, Housing, Infrastructure and Transportation, vivienda, infraestructura y transporte. ¿Por qué no hay suficiente inversión en transporte público, en infraestructura pública, que es finalmente lo que evitaría que hayan más socios viviendas, barrios, narcobarrios cooptados por los guetos y por el terror? ¿Por qué no es posible pensar en el complemento a la vivienda, a estos programas de subsidios, con igualmente fondos robustos para infraestructura de transporte, movilidad, que finalmente es lo que permite acceder al trabajo, a la educación, a las amenidades y de alguna manera romper este aislamiento socioeconómico que es el que produce narcobarrios y zonas de exclusión? Porque sigue faltando en el labor. O sea, yo lo que creo que al final de todo es que las políticas públicas están orientadas a darle el subsidio a la persona, ¿sí? Pero no están orientadas a generar espacios o hábitats como hábitats para las familias. Y ahí es donde creo que hay que trabajar. En el fondo, bueno, es mi percepción. Obviamente pues, no soy experta en temas municipales, pero creo que en el fondo pasa eso. ¿Sí? Nosotros necesitamos generar, lo acabas tú de decir, el caso del metro de Quito es patético. O sea, al final no hay trabajo cerca, no hay vivienda cerca, no hay, o sea, ya, y cada vez se está alejando más. Entonces, cada vez hay mayor deserción. Entonces, tú dices, ¿será sostenible ese negocio en el tiempo? Creaste un transportation que no tiene sostenibilidad, que no transporta a nadie. Entonces, no. Yo creo que a mí que al final no podemos dejar todo en manos del Estado. Yo insisto, tenemos que resolver el problema de la oferta. La política puede ser muy buena, la política del Estado puede estar enfocada en la persona, en el ciudadano, pero ¿cómo generamos esa oferta de vivienda masiva para atender todas esas necesidades a un precio que las personas puedan pagar? Entonces, esa parte nos sigue faltando. Yo creo que aquí podemos hablar
de todo, pero nos sigue faltando esa patita de la mesa y sí creo que nos falta esa conversación nacional, municipios, gobierno, sector privado, sector financiero, es buscar cómo solucionar ese problema o cómo empezar a mirar alternativas que vayan en ese camino. Entiendo lo que decía Daniel no estoy de acuerdo porque el subsidio se esté dando a unos segmentos que tal vez no lo necesiten, pero ahí es donde está la oferta. Entonces, ¿qué hacemos? Es como, sí, ¿qué fue primero? Entonces, tenemos que buscar que haya oferta en el otro segmento para poder estimular esas tasas. Creo que ahí hace falta esa conversación nacional de priorizar. Yo siempre digo, es como la visión, el objetivo claro, porque todos son como medidas individuales y a mí me encanta, o sea, yo estoy fascinada con el acuerdo porque yo veo mucho potencial. Ahora, ya que se materialice, lo tenemos que ver. Qué bueno que esté fascinada con el acuerdo, ha sido buen trabajo el que hicimos, ¿eh? Sin duda alguna, porque se ha ampliado el abanico de productos. De posibilidades. Hay innovación. Se ha escuchado a la gente, ¿verdad? Porque normalmente ¿qué pasa? Es que se escucha solo a los gremios. Y no necesariamente el gremio tiene la posición de todos. Porque hoy vienes tú, que eres, no sé, industrial de la madera y eres el presidente del gremio, vas a buscar que las casas sean de madera. Sin duda. Es lógico, si de metal lo mismo. En cambio que ahora se escuchó al doliente. Entonces se escuchó al arquitecto, se escuchó al ingeniero que está haciendo las cosas en el día a día y que te puede decir esto es lo que realmente funciona. Y eso es algo que debería hacer el municipio. Dejar de escuchar solamente a los gremios y empezar a hablar con la gente, porque no entienden lo que hablaba Carlos hace un rato. La gente quiere estar cerca de donde trabaja, pero nadie piensa en eso. El municipio sigue pensando en que quieren llegar rápido al trabajo, entonces démosle mejores vías. No es esa la solución. Entonces el municipio debería empezar a escuchar al doliente, a ver qué es lo que se puede hacer y dejar de gastar en lo que tú decías hace un momento, en estar regularizando cosas que no hacen falta. Imagínate que se gastan la plata de la concesión onerosa de derechos, que es lo que pagamos por la mayor altura. Se gastan en eso en lugar de gastarse en arreglar la 10 de agosto, por ejemplo. Ya tienes la 10 de agosto, no me acuerdo, que tiene 12 kilómetros, si no recuerdo Más o mal. menos. Y han entrado como 24 millones más o menos en concesiones onerosas de derechos. Con esa plata hubieran arreglado la 10 de agosto 2 veces. Poderoso. Sin embargo, se han puesto a gastar en regularizar el barrio porque eso les da votos. Se han puesto a pensar en esas cositas así, en irse a los extramuros, de arreglar las cosas en lugar de arreglar el centro de la ciudad, y decir que esa gente deje de vivir en los extramuros y venga al centro consolidado. Entonces, por ahí creo que tiene que ir la cosa para poder un poco impulsar el que haya más oferta cercana y eso genere una mayor demanda también. Porque toda la oferta que tienes ahora en Quito de vivienda barata es lejísimos. Imagínate, Ciudad Jardín. Ciudad No, pero, Jardín pero en todos los municipios del país pasa igual. pero Quito es una cosa impresionante, tiene como 25 kilómetros de largo, entonces te recorres 20 kilómetros del un Más. extremo al otro. Sí, hay Ven personas que a duran la 2 día. horas en el transporte para Ya. llegar al trabajo. En cambio, a esa gente que está ahora yéndose al extramuro, le traes a la 10 de agosto, ¿quién no va a querer comprar ahí? Entonces, nos solucionas a nosotros también como desarrolladores un problema. Le damos a la gente vivienda que sí quiere comprar, porque actualmente hay oferta que no quieren comprar, porque está lejísimo. Pero tú hablabas una cosa interesante, el reciclaje de las viviendas. Y yo sí creo que es importante, hace algún tiempo hablábamos de la necesidad de encontrar en la legislación la posibilidad de poder reformar las propiedades horizontales de edificios antiguos sin necesidad de todo el drama que existe hoy en día. Hay que Del buscar 75% de los Exacto. copropietarios. Ese es un tema, por ejemplo, que se viene a hablar de hace muchos años, pero no sé. La reforma a la ley de propiedad horizontal. Propiedad horizontal. Y ese es un tema que hay que seguir trabajando. Por eso creo que a veces, como te digo, a veces nos vamos, el subsidio, no, hay que buscar que toda la estructura funcione. Eso de la ley de propiedad horizontal yo creo que sería clave para lograr que sitios como la 10 de agosto, otros sitios de la ciudad puedan ser reformados. O ejercer el poder coercitivo del Estado. Me gusta. Yo creo que eso también hay que hacer. Que Ya esto. por último, voy a la 10 de agosto y es mi interés como Estado que esta zona se desarrolle. Si usted quiere vender o no quiere vender, es su problema, pero yo quiero que esto se desarrolle. Entonces, le doy la posibilidad de que usted venda a un valor razonable o simplemente yo le expropio. Porque también estar pensando en mucha democracia en eso es lo que nos tiene mal. Imagínense, Solución Vial Guayasamín, tienes cuatro gente que viven en el barrio Bolaños Opuesto. y solo por eso, por esas pocas personas que son respetables, no se hace la solución. Misma cosa. Porque no invierte, porque si tú los trasladas ahí a un lugar bueno,
tiene que invertir. Pero- El Estado tiene que Sí, pues, esa es la verdad. el gobierno, Es que presiona. el municipio tiene que Sí, invertir. tal vez es un tema también y un tema de la política ya para ir cerrando. Es que de alguna manera también se sigue viendo a la vivienda social como vivienda de pobres. Y eso no debe ser así. Uno de los ejemplos que nosotros vimos en algún estudio fue lo que ocurrió en Alausí. Entonces, claro, hay gente que en Alausí perdió sus viviendas, son 60, 80 familias, que fueron construyendo su vivienda de ladrillo a ladrillo, producto de las remesas de sus hijos, de sus nietos, etcétera, y tenían casas de 500, 600, 700 metros. Se cae la casa y el Midubi les dice, bueno, yo le puedo ofrecer 60 metros para reponerle lo que perdió. La gente le va a decir no. Y muchas de esas personas están volviendo a la zona de riesgos sin servicios, porque tienen los servicios cortados producto del deslizamiento, pero vuelven porque no tienen otra alternativa y el Estado solamente les dice yo te puedo ofrecer 60 metros. Entonces también la visión de la casa de pobre, creo que también es un tema que tiene que cambiar la visión de la política. Gracias. Lo que no hay Sí. que hacer es mezclar las cosas, ¿verdad? Porque cuando trataron de mezclar y meter vivienda social en la República de El Salvador, en Quito, eso es un error del tamaño del mundo. Y no porque yo no crea que la gente pobre puede vivir en esa zona. Pueden vivir donde En quieran. la 10 de agosto. No, y pueden vivir en la República de El Salvador. El problema es que le metes a una persona en un problema. Porque una botella de agua en cualquier tienda en el sur te vale 35 centavos. Compra una botella de agua en 35 centavos en la República de El Salvador. Es imposible. Las expensas condominiales igual. Y todo ese tipo de cosas. Servicios. Entonces, sí hay que pensar un poquito en hacer soluciones integrales sin necesidad de mezclar todas las cosas. Poderoso diálogo, Carolina, Daniel, José Luis. Yo me quedo con algunos takeaways. Sin duda alguna, el recuadrar el rol de los municipios y el fortalecer el rol del Estado y del sector privado, el cerrar la brecha con la oferta y no solo con la demanda, el repensar mecanismos de redinamización en áreas centrales que permitan precisamente renovar lo que tenemos y no expandirnos más allá. El pensar en la vivienda como un vehículo de movilidad social y no solo como una suerte de subsidio estatal. Me parece que ha sido un diálogo muy interesante. Les agradecemos mucho por haber participado. Y será hasta una próxima. Gracias a Santiago Guamán y a Ismael Villasís, que nos acompañan siempre detrás de las cámaras. Muchísimas gracias a todos. No se olviden de seguirnos en Spotify, YouTube y en las redes sociales. Hasta pronto. Gracias.